Y en particular tengo el agrado y la alegría de presentar a Eduardo, al profesor Eduardo Palma, quien conozco hace muchos años. Eduardo tiene una trayectoria interesante y particular en el departamento y en la facultad, pero para quienes no lo conozcan, Eduardo es licenciado de la Universidad Austral de Valdivia, licenciado en Biología, Zoología. En Biología, donde también realizó su magíster en Zoología, bajo la dirección del doctor Víctor Gallardo, fallecido ya, y uno de los profesores que yo diría comenzó allá por la década del 70, con toda esa ola de nuevos biólogos naturalistas y ecólogos, de la generación de Fabián, Eduardo Fuentes. Milton fue uno de los primeros en comenzar con el tema evolutivo y filogeografía y taxonomía basada en herramientas moleculares. Y Eduardo hizo su tesis de magíster con él. Luego de ahí realizó su doctorado en la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque, bajo la dirección del profesor Yates, que también en el área de sistemática y filogeografía y evolución en micromamíferos. Y lo importante, para los que no conocen un poco la historia, Eduardo fue el primer profesor contratado en el Departamento de Ecología, si no recuerdo, y creo que fue explícitamente contratado para abrir en un departamento fuertemente enfocado a la ecología tradicional, sobre todo ecología de comunidades, ecología marina y autoecología, empezar a abrir la brecha de estudios evolutivos basados en herramientas moleculares, enfocados a entender patrones filogeográficos y evolución, macro y microevolución. Luego, a raíz de ahí y de la trayectoria de Eduardo, se han ido agregando algunos socios, y yo diría que hoy, gracias un poco al trabajo pionero de Eduardo, tenemos un departamento más diverso que de alguna forma rescata varios otros elementos fundamentales para entender la naturaleza de los sistemas ecológicos, y que es básicamente la evolución y los patrones filogeográficos. Así que Eduardo ha sido un puntal en eso en estos últimos, yo creo que casi 20 años que estás en la facultad. 99, si no recuerdo, fue 98, 99. Luego del postdoc, me faltaba esa etapa, del doctorado en Nuevo México, Eduardo se vino a Chile, hizo un postdoc bajo la dirección de Ángeles Potorno, otro de los viejos próceres del área de biología evolutiva y genética de poblaciones, y básicamente también en medicina norte, eso de la Universidad de Chile. Así que esa ha sido la trayectoria en general de Eduardo en la facultad, acá en Chile, y cuál ha sido el impacto, y sobre todo el abrir un espacio en el área evolutiva al departamento, lo que ha sido tremendamente importante, el cual, para los que lo miran hoy al departamento de ecología, le parece que no es tan raro, pero hace 20 años es un departamento básicamente muy unidimensional, enfocado en ecología de comunidades y en ecología marina, y ahora tiene una serie de ramificaciones, y Eduardo es un elemento, ha sido una fuerza fundamental para lograr eso. Así que pido un aplauso y bienvenido. Somos todos oídos. Muy bien. Muchas gracias, Mauricio, por la presentación, y bueno, también gracias al programa de doctorado por la oportunidad de estar aquí. Hacía mucho tiempo que no estaba arriba en esta parte de la Bate Molina. Creo que la última vez que me subí acá era cuando fui secretario académico, me tocaba anunciar justamente muchos seminarios, sobre todo de profesores que están concursando a los distintos cargos que normalmente la facultad está llamando. Gracias a ustedes por estar acá también, por venir a escuchar. Bueno, acerca de los mamíferos, es lo que yo más conozco, es lo que yo hago con mis colaboradores, con mis estudiantes, el grupo que he elegido ya hace rato como modelo de estudio para las distintas preguntas que surgen, ¿verdad?, en el ámbito fundamentalmente de la evolución. La ecología es de evolución, porque está todo relacionado. Bueno, ahí está el título de la charla, ¿verdad? Evolución de pequeños mamíferos sudamericanos, aproximaciones macro y microevolutivas
les voy a presentar como un mosaico, ¿verdad?, de las cosas que hemos estado haciendo durante el último tiempo, no todas, por supuesto, en el laboratorio del cual estoy a cargo. Dice pequeños mamíferos. No voy a hablar tampoco de todos los pequeños mamíferos, voy a centrarme particularmente en la situación de Chile, aunque no exclusivamente. ¿Y qué vamos a entender por pequeños mamíferos? Bueno, preferentemente trabajamos los marsupiales, ¿verdad? Este linaje de mamíferos no placentados, de los cuales tenemos, bueno, existen tres grandes órdenes, ¿ya?, en América. Los didélfidos, por un lado, ¿cierto? Didélfidos, los que están acá arriba, son todos didélfidos. Aquí las yacas, cierto tipo de yaca, este de hecho es de la Tilamis o yaca de Chile Central, y otras especies relacionadas de Sudamérica, ¿cierto?, que son parte de este orden. Los paucituberculados, que es este de acá, esta comadrejita, habitante de los bosques de notofagos del sur de Chile, ven con esta rafanura, que tenemos una sola especie en Chile, y los microbioténidos, en realidad es microbiotenia, ¿verdad?, el famoso mono de monte, que también habitante de los bosques de notofagos del sur de Chile. Este es un grupo de mamíferos, ¿verdad?, que tiene una diversidad importante, particularmente en la región neotropical, y cuyo registro fósil se remonta a este tiempo, ¿verdad?, este periodo, el KT, el Triásico terciario, el límite, en la formación Tiupampa de Bolivia y también en la Patagonia Argentina. Creo que en la próxima diapo. Bueno, este es el arribo, es decir, estas son, ¿verdad?, mucho se ha hipotetizado acerca de cómo habrían llegado estos marsupiales. El origen, el registro más antiguo en América está en Norteamérica, y se postula que a fines del Cretácico tardío, a través del archipiélago del Caribe, ¿cierto?, en formación, habrían llegado vía, qué sé yo, Island Hopping, islas flotantes, etcétera, hacia Sudamérica, ¿cierto?, una invasión de Norteamérica a Sudamérica. En este periodo hace aparecer entonces los marsupiales en nuestro continente sudamericano. Y como les mencionaba, el registro fósil más antiguo de los marsupiales en América es en Bolivia, Tiupampa. Hay varios taxones descritos como didélfidos, por ejemplo, uno de los órdenes que reconocemos en Sudamérica, y también microbiotéridos, ¿no?, como el género Cassia en esta parte de Sudamérica. Y por otro lado, ¿cierto?, hablando de pequeños mamíferos, tenemos todo esto que yo les mostré en la diapositiva anterior. Yo les mostré los marsupiales pequeños, son reconocidos como mouse opossums, ¿cierto?, comadrejitas tipo ratón, porque son del tamaño de un ratón, de no más allá de 30 a 35 gramos en promedio, ¿ya?, que son bastante diversos en especie. Y por otro lado, ¿cierto?, un poco sus equivalentes ecológicos en Sudamérica son estos roedores, que es el grupo que también nosotros hemos trabajado preeminentemente en el laboratorio, los sigmodontinos, ¿ya? Es un grupo importante, ¿cierto? Estos entran también de Norteamérica a Sudamérica y experimentan una radiación evolutiva, ¿ya?, una vez entrados a este continente. Y hoy aproximadamente hay, qué sé yo, se reconocen alrededor de 400 especies solo en Sudamérica de estos sigmodontinos, de estos pequeños mamíferos. Como ustedes pueden ver acá, bueno, hay las más diversas formas de vida, arbóreos, semiacuáticos, fosoriales, semifosoriales, etc. Es un grupo que radió hacia las más diversas formas de vida. El registro fósil, hay alguna controversia entre los tiempos de... Estos son más jóvenes que los marsupiales, entre 9 millones y 3,5 millones de años. El registro fósil nos habla de 3 y tantos millones de años para Sudamérica. El reloj molecular nos dice
9 millones de años aproximadamente, ¿ya? Para los sigmodoncinos. A esto me voy a referir entonces con pequeños mamíferos en la charla de hoy día. Un antecedente más, recordar que buena parte de los mamíferos sudamericanos, ya lo mencioné de alguna manera, es producto de esta entrada desde el norte de Sudamérica una vez que se establece el puente, el Istmo de Panamá, ¿cierto? Donde llegan la mayoría de los taxas hacia Sudamérica, son más, ¿verdad?, los de Norteamérica a Sudamérica. Aquí está detallado. Bueno, no es necesario obviamente que yo creo que no lo alcanzaré a distinguir, pero son más los taxas, ¿verdad?, que de Norteamérica entran a Sudamérica que la situación reversa. Lo que ya habitaba en Sudamérica particularmente eran justamente los marsupiales, algunos ungulados primitivos, que se dio pariente de los armadillos, etc. Y como les decía entonces, es un intercambio faunístico asimétrico porque es más lo que viene del norte que lo que va del sur hacia Norteamérica. Entonces ese es el contexto de los mamíferos sudamericanos, ¿verdad? Tenemos este escenario biogeográfico en el continente. Bueno, hay al respecto, por ejemplo, en el caso de los sigmodoncinos, en el caso de los ratones, ¿verdad? Recordar también que los roedores es el grupo más diverso que hay en mamíferos, o sea, el más rico en especies. En mamíferos lo que más hay son roedores, ¿ya? El segundo son los murciélagos. Hay dos hipótesis respecto de la entrada de los sigmodoncinos a Sudamérica. Una es una entrada temprana, un early arrival, en el cual postula, ¿verdad?, que los ancestros de los sigmodoncinos alcanzaron Sudamérica, ¿cierto?, en el Mioceno, por un overwater dispersal, ¿ya? Esta es la hipótesis de varios autores, y eso por un lado, ¿cierto?, antes que se establezca el Istmo de Panamá, y otra es una entrada tardía, ¿cierto?, un late arrival, que es una dispersión a Sudamérica posterior a la formación del Istmo de Panamá. Esto es una controversia que existe hasta el día de hoy, respecto de, particularmente por lo que nos cuenta el reloj molecular, ¿cierto? El reloj molecular nos dice que la edad de todos estos sigmodoncinos, estos ratones en Sudamérica, es alrededor de 9 millones de años, y suponemos que entonces en 9 millones de años todavía se producía esta conexión terrestre entre Sudamérica y Norteamérica. Pero hay trabajos también relativamente recientes que dicen que es posible que ya había conexión hace 9 millones de años. Bueno, son cosas que son noticias en desarrollo, ¿ah?, respecto de la biogeografía. Ahora, siguiendo con los sigmodoncinos, ¿cómo entran a Chile en particular? Yo voy a explicar por qué vamos a hablar de Chile. Bueno, hay distintas visiones. Una es una dispersión periférica desde la Puna, ¿verdad?, del norte de Chile, ¿cierto? Una entrada desde la Puna hacia el flanco occidental de los Andes, a través de los Andes de Chile central, antes del Pleistoceno, ¿cierto? La hipótesis de la propuesta de Carías Eliarte en 1989, y también a través de zonas altitudinalmente bajas en la zona del sur de Chile, bosque valdiviano, bosque patagónico entre Chile y Argentina. Un dato respecto de las especies, ¿verdad?, de la diversidad de especies que tenemos en Chile. Dentro de los pequeños mamíferos, bueno, tenemos los dos órdenes de Euteria, Rodente y Quiróptera, y los tres órdenes de Metatheria, Didelphimorphia, Pauci, Tuberculara y Microbeteria. Aquí ustedes tienen una visión del número de especies que actualmente se reconocen en roedores: 68 especies, 40 sigmodoncinos, 28 chicomorfos, que es el otro grupo de roedores. Aquí, cuando hablamos de chicomorfos, estamos hablando de roedores tipo el cururo, tipo la cavia, tipo aurocoma, ratón chinchilla, etc. Y los quirópteros, que son, bueno, no sé, estos números pueden variar un poquito, ¿ya? 11 especies, pueden ser 13, no sé. Álvaro no está acá, que es el estudiante del laboratorio, bueno, ex estudiante que trabaja el que más conoce de murciélagos actualmente, acá por lo menos en el círculo que nos rodea.
Y bueno, marsupiales no es mucho, están los 3 órdenes reconocidos, y ese es el libro de especies, ¿verdad? 2 didélfidos, un paucituberculado y un microbiopterio. ¿Ah? Vamos a hablar de eso también a propósito ahí del mono del monte. Chile, ¿por qué centrarlo particularmente uno en este tipo de estudios biogeográficos, ecológicos, evolutivos? No habla de raíces, ¿verdad? Más bien habla de regiones ecogeográficas. Pero bueno, la situación de nuestro país en particular respecto al resto de Sudamérica es bien especial, eso lo sabemos, ¿cierto? Chile es considerado una isla geográfica, ¿cierto? Con grandes barreras, formando corredores de dispersión para algunas especies, etc. Y bueno, hay una serie de acontecimientos, de fenómenos históricos que ocurren acá, como por ejemplo los ciclos glaciales del Pleistoceno, que afectaron gran parte de la zona austral de Chile, ¿cierto? Y que de alguna manera modificaron el paisaje y la evolución de buena parte de la biota. Y algo muy interesante ocurre acá con esta famosa diagonal árida, ¿cierto? Que es una franja que corre de una franja climática vegetacional que atraviesa, ¿verdad?, Chile desde el sureste hacia el noroeste. Y a propósito, ¿verdad?, de los trabajos de Carolina Villagrán y Felipe Hinojosa y las ahí, esto hace, por ejemplo, que los bosques acá del sur de Chile queden en disyunción geográfica respecto de los bosques del resto de Sudamérica y toda la biota asociada, por ejemplo la fauna asociada, y toda esta zona acá en la zona austral de fiordos y canales. Es decir, biogeográficamente Chile constituye un escenario bastante atractivo para estudios ecológicos, evolutivos, obviamente no solamente en mamíferos, sino que en cualquier otro grupo de formas terrestres. Entonces, ese es el escenario que tenemos acá, en el cual nosotros hemos desarrollado nuestra investigación durante el último tiempo. Es la situación particular entonces de esta isla geográfica. Acuérdense que tenemos el desierto, campos de hielo, océanos y cordillera de los Andes. Bueno, vamos a partir hablando con algunos casos de los sigmodontines, de los roedores, que es el grupo que evidentemente hemos trabajado en el laboratorio durante estos, como mencionaba Mauricio, estos 20 años, ¿verdad?, acá en el Departamento de Ecología, particularmente especies de los géneros Oricorizomis, Aborotrix y Philotrix, ¿verdad?, que hemos trabajado, sobre todo Oricorizomis y Aborotrix, en el laboratorio. Veamos algunos casos de estudio. Bueno, una de las especies que más ha contribuido, ¿verdad?, en cuanto a proyectos de investigación, preguntas, tesis y publicaciones, es esta que está acá, el famoso corilargo, o Oricorizomis longicaudatus. Ya nos ha dado bastante de hablar este ratoncito, que tiene una amplia distribución geográfica, como se menciona ahí, desde Atacama hasta la Patagonia, y que es una forma que habita preferentemente zonas húmedas, y su ambiente primario, sobre todo bosques y matorrales en la pluriselva valdiviana, y también está presente, por supuesto, en Chile central, puesto que está hasta la región de Atacama en el parque Llanos de Chaya. Y aparentemente la especie tiene una gran capacidad de dispersión, eso es bien interesante, una gran fragilidad si se compara con otras especies, ¿verdad?, con las cuales coexisten. Y es principalmente granívoro en cuanto a su dieta, y es el causante de estas ratadas, ¿ya?, las famosas ratadas, producto del florecimiento de las gramíneas, Quila y Colihue, que ocurren periódicamente en el sur de Chile. Y entonces, como es granívoro, responde a esta semillación, incrementando sus tamaños poblacionales considerablemente. Y eso ha tenido un efecto durante los últimos años, ¿verdad?,
desde que se descubre este virus asociado a este ratón, el virus Hanta. Y ahí tuvimos un proyecto de largo aliento, un long term de 10 años, en el cual llevamos a cabo, ¿verdad?, más diversos tipos de estudios. Entre otras cosas, ahí concluimos de que efectivamente esta es la especie reservorio de este virus que tiene una letalidad en la población humana, en Chile en particular, de aproximadamente un 30%. Eso todavía se mantiene ahí más o menos estable. Hay una virulencia más o menos importante y por supuesto es un antecedente no menor conocer acerca de la ecología y la evolución de esta especie, particularmente cuando se trata, ¿verdad?, de una enfermedad emergente como la que les acabo de mencionar. Oligorhizomis es parte de un género altamente diverso en América. Hay varias especies reconocidas, más de 20, ¿ya? Y hay distintos rangos de distribución en América, desde México hasta la Patagonia, distintas especies del género. Conocemos su filogenia, ahí está Longicaudatus, la forma chilena, que forma parte de un clado con otras formas sudamericanas, andinas en particular. Y como muestra acá esta red, ¿cierto? Este es un network, ¿ya? Generado con secuencias nucleotídicas, con secuencias de DNA. Hay 3 razas geográficas o subespecies que se reconocen en Chile y el sur de Argentina, ¿ya? Y son coincidentes con las 3 ecorregiones, las macroecorregiones geográficas, la zona de mediterránea, ecorregión mediterránea, bosque temperado, bosque valdiviano, particularmente bosque lluvioso, y el bosque patagónico, más que estepa patagónica. Y el Oligorhizomis es una especie de bosque. Entonces, en esta extensa distribución geográfica solamente reconocemos, ¿verdad?, 3 subespecies o razas geográficas, y eso entonces lo hemos corroborado por las más diversas aproximaciones, desde morfología hasta datos moleculares. Ese es Oligorhizomis, este importante dato, ¿verdad?, como les digo, en cooperación con este patrón, este estructuramiento en esta especie, contrasta, por ejemplo, con lo que yo les podría contar de esta otra especie, ¿ya?, que coexiste con Oligorhizomis, que es una de las más abundantes también. O sea, si ustedes ponen trampas en terreno, lo que más van a encontrar es Oligorhizomis y Abrotryx. Y aquí tenemos entonces oliváceos, Abrotryx oliváceos, que es este ratoncito, a diferencia del anterior, de cola corta, un sigmodontino, también de amplia distribución, pero mucho más amplia que el que les acabo de hablar, de colilargo. Este va desde, incluso más arriba, tenemos antecedentes ahora desde el sur de Perú, ¿ya?, sur de Perú, hasta también la Patagonia de Chile y Argentina, tal como se muestra ahí. El famoso ratón oliváceo. Esta especie, estudios filogeográficos que hemos publicado con otros colaboradores, nos muestran que, a diferencia del colilargo, a diferencia del Oligorhizomis longicaudatus, es una especie altamente estructurada filogeográficamente en su distribución, ¿ya? Tal como se ve acá, estos clados o estos clusters muestran, ¿verdad?, distintas subespecies, incluso son más que las que están representadas acá en su distribución. El Oligorhizomis es súper consistente en esta estructuración geográfica de cómo responde, ¿verdad?, en esta gran franja de distribución. De hecho, un proyecto que desarrollamos hace poco y que terminamos, que intentaba estudiar, ¿verdad?, el efecto, por ejemplo, de la fragmentación del bosque en varias especies, en varias formas de vertebrados, no solamente micromamíferos, sino que también, por ejemplo, anfibios y reptiles, nos mostró, por ejemplo, de que la subespecie de Abrotryx oliváceos
presente en la zona del bosque valdiviano, del bosque húmedo, ¿cierto? Que se denomina, se reconoce como Abrotrix olivacea S. acentos Tamarra. Los nombres científicos no llevan acento. Abrotrix olivacea brachiotis, ¿verdad? Una subespecie del bosque valdiviano. Presenta, ¿verdad? El bosque valdiviano, eso es entre, qué sé yo. Esto era un trabajo que llevamos en conjunto con Paulo Cepeda, el lab manager del Laboratorio de Biología Evolutiva. Nos muestra que esta forma en particular, como les digo, que habita solamente el bosque valdiviano, estamos hablando ahí desde, ni siquiera desde el Biobío, yo creo que desde el río Cautín hacia el norte de Aysén, como muestra este análisis, este es un structure, que ustedes pueden haber visto, un análisis, ¿verdad? Esto es llevado a cabo con microsatélite. Nos muestra un alto estructuramiento, tal como se ve aquí, ¿verdad? En los distintos bloques de colores que representan ¿cierto? La estructura genética en esta zona del bosque valdiviano. Es decir, oliváceos es bien particular, una especie, es un contraste, por ejemplo, con lo que muestra, por ejemplo, el Rizoma nostricauda. Y lo que tenemos acá, siguiendo con la Abrotrix oliváceos, es lo que estamos llevando a cabo actualmente, un estudio diario de biogeografía, filogeografía de islas en la región de la Patagonia, utilizando también Abrotrix oliváceos y Oligorizomicum gicaudatus para ver, voy a mencionar más hacia el final, probando un poco la regla de islas, qué ocurre con, pero en este caso, la variabilidad genética y también morfológica, comparando formas del continente y de las islas patagónicas, en este fiordo, acá en este archipiélago, perdón, de la Patagonia. Como les digo, utilizando herramientas, a ver si esta cosa avanza, morfológicas, con morfología lineal, morfometría geométrica, ¿ya? Nos muestran, por ejemplo, que en el caso de un análisis multivariado, ¿verdad? Comparando distintas localidades de la Patagonia, tanto del continente como de las islas, nos muestran que, por ejemplo, las formas de Abrotrix oliváceo de la isla de Wellington, que están aquí en azul, son bastante diferenciadas en tamaño respecto de las del continente. Es decir, oliváceo, ¿verdad? Siempre está respondiendo de alguna manera notoria respecto de Oligorizomicum, no muestra ningún patrón, por ejemplo, cuando comparamos morfológicamente entre islas y continente. Esto está en desarrollo, ¿verdad? Es algo que estamos llevando a cabo, ya les voy a hablar más hacia el final de la presentación. Siguiendo con oliváceos, ¿verdad? Y sus respuestas a lo que ocurre, lo que está ocurriendo, ¿verdad? En un poco la parte histórica es este estudio que llevamos a cabo en cumbres de montañas de Chile central, aquí en la región metropolitana y región de Valparaíso, comparando, ¿verdad?, qué ocurría con las poblaciones de esta especie, ¿verdad?, en, qué sé yo, tanto en la zona andina como en la zona de la cordillera de la costa, y comparando poblaciones de oliváceos con marcadores moleculares. Bueno, aquí tenemos varias locaciones de la cordillera de la costa, cordillera de los Andes, para Abrotrix oliváceo, y lo que nos muestra este taxón es una fuerte disyunción, ¿cierto?, entre los Andes, la cordillera, esas son localidades de la cordillera de los Andes, y la cordillera de la costa, una fuerte disyunción, como se muestra ahí en la filogenia, aunque sí oliváceos, si bien hay una mezcla de haplotipos, ¿verdad?, de secuencias entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes, Abrotrix oliváceos también nos muestra un patrón de refugio, ¿verdad?, en localidades de baja altura, tal como se muestra acá no se alcanza a ver, pero es un patrón bien, una vez más, característico de esta especie, el estructurarse, ¿verdad?, comparativamente con otros sigmomontinos.
Bueno, eso es el mensaje que quería pasar acá, es al comparar, por ejemplo, estas dos especies, dos de las especies más abundantes que tenemos en Chile, en cuanto a cómo se estructuran genéticamente en su extensa distribución geográfica. Eso en cuanto a pequeños mamíferos sigmodontinos, ¿cierto?, en roedores. Y en marsupiales, bueno, en marsupiales lo que hemos hecho es, en pequeños mamíferos, estudios, bueno, en la yaca, el Tilamis elegans. Este Tilamis elegans es, como les decía, un marsupial didéfilo, un didelfimorfio, endémico de Chile central. Tenemos dos especies de Tilamis en Chile, el elegans, ¿cierto?, que es este que está ahí en la foto, y Palidior, que es habitante de la puna y todas las quebradas, se descuelga de la puna hacia las quebradas del norte grande de Chile, ¿cierto?, hacia la costa. Es un habitante de todas las especies de Tilamis del género, ¿verdad?, habitante preferentemente de zonas abiertas, semicéricas. Y como antecedente, ¿verdad?, estos marsupiales, como a pesar de que, bueno, llevan el nombre de marsupiales, no tienen un marsupio, no todos los marsupiales tienen marsupio, y son altamente insectívoros. Bueno, ¿qué hemos hecho con ellos? Bueno, ahí reconstruimos la historia evolutiva de este grupo, que es todos los tilamis habitan el cono sur de Sudamérica, desde Brasil, ¿cierto?, la Caatinga, el Cerrado, y el desierto costero peruano chileno hacia el sur. Se reconocen varias especies del género y bueno, aquí están listados, ¿verdad?, la mayoría de ellas, y como les decía, son todos habitantes de zonas abiertas, semiáridas, con algunas excepciones, particularmente en la forma que vive acá en la parte oriental de Paraguay, oriental respecto al río Paraguay, que divide a ese país en dos porciones. Claro, hace algún tiempo ya reconstruimos la filogenia, y lo interesante acá, bueno, aquí están representadas todas las especies. Elegans, lo que está en rojo acá, ¿cierto?, este clavo, el clavo elegans, que es el que habita acá en la ecorregión mediterránea, hermano de lo que está en azul, Palidior, pero dentro de ellos se reconocen también dos subgrupos que en la publicación denominamos Palidior B y Palidior A, y Tilamis elegans del norte y Tilamis elegans del sur. ¿Y esto por qué? Porque es bien interesante. La diversificación de todas estas formas está asociada a la presencia de ríos, ¿ya? Y es bien consistente, tanto hacia el otro lado de los Andes como hacia este lado. De hecho, acá en Chile central hablamos de Tilamis elegans del norte a todas aquellas formas que están en el norte del río Maipo, ¿ya? Y bueno, el río Maipo parece ser una barrera bien interesante, no solamente para micromamíferos, sino que también para otros vertebrados, ¿ya? Por ejemplo, en lagartijas del género Violae. Así que es bien interesante. Bueno, y en este ejercicio de reconstruir la filogenia de este grupo de marsupiales, de estos mouse opossums, uno de los colaboradores de este trabajo, Horacio Ceballos, que fue estudiante acá del programa de doctorado hace algunos años atrás, aportó con todas estas muestras que están acá de Arequipa, pensando él que se trataban de Tilamis palidior, y las incluimos, ¿verdad?, en la filogenia, y resultó ser un clado completamente distinto y muy separado del palidior tal como aparece ahí en el árbol, y es una especie que, bueno, Horacio se terminó su doctorado acá, ¿verdad?, copatrocinado por Pablo Marquet, pero se dedicó a la política. Aunque ahora creo que está sin pega porque el Congreso peruano está, ¿ya? Entonces tal vez ahora se dedique a describir la especie, ¿ya? Porque quedó pendiente, ¿ya? Él es parte de este trabajo de doctor,
Entonces yo creo que puede ser una buena oportunidad de que por fin describa a este SP que está ahí, que va en el paper como nada. ¿Ya? Y entonces termino y me ven buena esta cosa. Bueno, siguiendo con marsupiales pequeños, no podía dejar de hablar del famoso Dromisius gliroides, que ha dado que hablar durante el último tiempo. Ya les cuento por qué, probablemente, bueno, la gente del laboratorio lo sabe, con majadería ya tal vez. Pero bueno, para los que no, bueno, este es una especie, ¿verdad?, perteneciente a otro orden distinto del que estábamos hablando, es un microioterio. Las hembras siguen en marsupio, ¿ya? Y es una especie única, o sea, es un orden monotípico. Claro que ahí aparecen unos asteriscos, ¿ah? Aparece ahí con unos asteriscos, ya les cuento por qué. Bueno, endémico de los bosques de Notofagus, tanto del sur de Chile, ¿cierto?, todo el sur, desde la región del Maule, desde ¿cómo se llama?, los Queules, los Ruiles, hasta Chiloé y Palena. Hay algunos registros un poquito más al sur ahora de Roberto Nespolo. Se le considera un fósil viviente a esta especie, puesto que es el único representante de un grupo, de un taxón, que era mucho más diverso. Todo el resto se extinguió, ¿cierto? Y bueno, ahí dice que es una especie escansorial, bueno, omnívoro, con insectos, frutos, propagador de varias especies vegetales del bosque valdiviano. Escansorial, pero probablemente yo diría más arbóreo, silvano, ¿no? Y se desplaza muy bien en los árboles, pero también baja al suelo. Bueno, la distribución ya les había mencionado. Y también sabemos ya hace un buen rato diversos trabajos de que esta especie, no se avanza esta cosa, Dromisius es parte de un clado junto con el resto de los marsupiales de Australia y no de América, ¿ya? Esto lo dice evidencia morfológica y molecular desde bastante rato, y esto es lo que divide entonces a este árbol de marsupiales en lo que constituyen los Australidelphia, ¿cierto?, que son todos estos taxa de Australia, incluidos Dromisius, y los Ameridelphia, que son los de América. Y bueno, la explicación a eso es muy buena, ¿cierto?, esta conexión Sudamérica, Antártica, Australia, que no solamente, bueno, esto es una evidencia más de esta conexión, ¿cierto?, pero no solamente se dan marsupiales, sino que también se dan muchos otros taxas, como por ejemplo en aves, en ratites o en los mismos Notofagus, que están presentes tanto en Sudamérica, en la Antártica. El registro fósil de la Antártica, particularmente en la península antártica, muestra una fauna rica en marsupiales y mamíferos placentados, y por supuesto también en plantas como Notofagus. Eso está relativamente claro, entendido hasta el día de hoy, ¿cierto?, las relaciones filogenéticas de este fósil viviente habitante del sur de acá de Sudamérica. Pero la controversia surgió, a ver si nos vamos a la próxima diapositiva, ¿ya? Bueno, este es parte de la controversia, pero en realidad este es un antecedente más. En el año 2008, o sea, ¿cuánto hace? 11 años atrás, Gimes y colaboradores, en realidad Gimes creo que fue un estudiante de nuestro amigo Jim Kenagi, ya que ha colaborado con nosotros acá en el departamento de ecología, particularmente con Pancho Bocinovich, publicaron en el Journal of Biography este trabajo, que resume toda la historia respecto del Dromisius. En base a secuencias nucleotídicas, ellos encuentran 3 clústeres o clados en la distribución geográfica del mono de monte, ¿ya?
los famosos clados C, B y A, o A, B y C. Y el clado C, por ejemplo, lo explico mejor en el mapa, que es la filogenia, que es lo mismo, incluye formas de, por ejemplo, la isla de Chiloé y el sur de Chile, incluso del lado argentino, como un solo clúster. ¿Ya? Otro clúster, o clado A, que incluye localidades de la distribución más septentrional de Dionisio, ¿no? Tal como se presenta aquí, incluso con esta localidad en Argentina. Y un tercer clado, el B, en la costa valdiviana, o cerca de la costa valdiviana. Creo que son las muestras del Fondo San Martín. Como les digo, esta es una filogenia reconstruida con datos moleculares. Y eso es lo que presentaron, dando una explicación ahí de tipo biogeográfica, ¿verdad? El efecto de las glaciaciones y qué sé yo. Interesante lo que ellos encuentran en términos de que no hay ninguna diferencia entre muestras que viven, entre los dromicios que viven los dromicios insulares respecto de los continentales, incluso al otro lado de la cordillera, y esta separación acá con la parte norte. Pero lo dejan planteado de esa manera, eso es lo que ellos publican, ¿verdad? Hacen toda una discusión de tipo filogeográfica, y eso es todo. Bueno, lo que es la filogeografía. En el fondo, la filogeografía lo que intenta justamente es mostrar cómo se particiona la variabilidad genética, ¿verdad?, en la distribución geográfica. Eso es todo, reconocer linajes, haplogrupos, ¿verdad?, en un rango de distribución. Teniendo este antecedente, bueno, no sé si me falta, no me salté ninguna diapositiva. Bueno, uno de mis estudiantes, Alejandro Valladares, desarrolla su tesis doctoral, ¿verdad?, en dromicio, pero ahora desde una perspectiva morfológica, utilizando morfometría geométrica, ¿cierto?, en el rango de distribución de dromicios. Y bueno, lo que sí encuentro, me tendré que corregir, tu tesis doctoral, encontramos, o Alejandro encontró, ¿verdad?, producto de sus análisis, diferencias en la morfología, o leves diferencias, tampoco es algo tan evidente, entre formas de la isla de Chiloé o insulares respecto al continente, en contraposición, ¿verdad?, a lo que se muestra con evidencia molecular, que no había diferencias, ¿se acuerdan?, entre las islas y el continente. Aquí con morfometría geométrica sí las hay, aunque las hay en el segundo eje, ¿no? Y eso va un poco en línea con lo propuesto tempranamente en términos de que Hershkovitz, ¿ya?, un mastozoólogo que fue en algún momento curador del Field Museum en Chicago, había ya propuesto de que habían dos subespecies o razas geográficas en dromicios, uno de la isla de Chiloé y el otro del continente. Entonces Alejandro ahí con sus herramientas morfométricas un poco da cuenta de eso, ¿ya?, va en línea. Pero que en el gradiente geográfico lo que hay más bien es un cline, ¿cierto?, una variación gradual en la morfometría de dromicios, y en ningún caso, ¿cierto?, la existencia de estos tres clústeres o tres clados del mono del monte. ¿Ya? Y bueno, lo mismo ahora recientemente, en la misma tesis, también se incluyó análisis moleculares, particularmente con microsatélites en el rango de distribución de dromicios, y aquí nomás les resumo los resultados de este structure de nuevo. Estos son, no sé cuánto, 13 microsatélites, 15, no me acuerdo, 11 microsatélites. Y básicamente, bueno, hay dos grupos, ahí ustedes ven uno celeste y uno que pretende ser, no sé, rojo, o el color que sea, pero dos grupos, ¿cierto? Un grupo que incluye formas de la isla de Chiloé hasta el continente, ya, Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, y también, perdón, la parte sur del sur de Chile, la parte continental, Parque Oncol, hasta el Parque Oncol, esto es Valdivia. O sea, desde Valdivia, incluye la isla de Chiloé, un gran grupo,
y desde Panguipulli hasta Caramanga o Nahuelbuta, el segundo grupo. Si bien ahí es como medio bien contrastante, ¿cierto?, el azul con el otro color, daría la impresión de que estamos frente a dos grupos, dos clústeres genéticos, ¿verdad?, en dromicios, pero al, por ejemplo, evaluar los valores del FST, ustedes pueden ver ahí abajo, creo que está en 0,034, ¿cierto? O sea, es una leve estructuración genética al comparar los dos clústeres, ¿ya? Pero en ningún caso, ¿cierto?, vimos la existencia de lo propuesto por Higgins. Bueno, la historia es que, yo no voy a contar lo que ocurre acá, pero bueno, al mismo tiempo que estaba desarrollando esta tesis de doctorado, viene la propuesta de que de nuestro colega de la Universidad Austral, ¿cierto?, Guillermo de Lía y colaboradores, basándose en la propuesta de Hines y Jim Kenagi de la existencia de estos tres, de ahí debería volver. Guillermo de Lía y colaboradores, basándose en este trabajo, también lleva a cabo morfología geométrica en una serie de muestras de dromicio a lo largo del rango de distribución, y toma cráneos de cada uno de estos clústeres, de cada una de estas localidades, lleva a cabo sus análisis morfométricos y, bueno, encuentra también tres clústeres y propone tres especies de dromicios. Como les digo, la tesis doctoral de Valladares también usa morfología geométrica. La diferencia está en que una es en 3 dimensiones, la otra es en 2 dimensiones, ¿ya? Con un muestreo tal vez más exhaustivo. Y bueno, pero esta es la controversia, es decir, yo tomo como base, ¿verdad?, lo que está acá, y digo, bueno, tomo muestras y hago las comparaciones morfológicas y digo, mira, también encuentro 3 clústeres, bueno, y si ya está esto, más lo que yo encontré, hay 3 entidades, y que él denomina y asigna nombres. De hecho, una de las especies se la dedica a nuestro querido amigo Francisco Bocinovich, ¿verdad? Tenemos un dromicio Bocinovici. Pero, bueno, como les decía yo, las evidencias también morfométricas llevadas a cabo por Alejandro, tanto moleculares con microsatélites como morfológicas, echan por tierra la existencia, ¿verdad?, de estas dos especies. Pero no solo eso, hay otros trabajos, bueno, ahí están las publicaciones, 2017, Martin, el año 2017, en el Journal of Mammalogy, en el mismo journal donde de Lía publica las dos especies adicionales, refuta los resultados de Lía, también con morfología lineal. Y aquí otro trabajo molecular, pero este es con secuencias nucleotídicas, este es del año pasado, también publicado en el mismo journal, Suárez Villota, y aquí va incluido Jim Kenagi, ¿ya?, el que hablaba de los 3 grandes clústeres. Y estas consecuencias nucleotídicas, aquí creo que son 6 genes, 4 nucleares y 2 mitocondriales o algo así, pero es un buen set de datos que también echan por tierra la existencia de las dos especies. Y recientemente publicaban en una Peretti los datos con fragmentos de DNA con microsatélites. Es decir, hay 4 trabajos ya publicados que echan por tierra la existencia, ¿verdad?, de las dos especies de mono del monte. Entonces, la conclusión es dromicios cricoides o dromicio, el orden Microteria es un orden monotípico, con una sola especie. ¿Qué más tenemos? Bueno, otra de las especies, vamos ahora, eso sería los marsupiales, seguir un poco más por los sigmodontinos. Otra de las especies comunes en Chile es el longipilis, este ratón tipo topo, que también tiene una amplia distribución geográfica, el longipilis, que ha sido también cuestionado desde un punto de vista taxonómico, sistemático. En la próxima diapo, la distribución esta es la distribución de longipilis en Chile, también con varias subespecies, solo que ahora
Esta es la filogenia intraespecífica, solo que ahora reconocemos dentro de lo que era la especie Longipilis, dos especies, Longipilis propiamente tal, que sería todas aquellas formas de Chile central, y desde el río Biobío al sur, Abrotrix hirta, ¿ya? Que antes era reconocido como una subespecie, pero por prioridad taxonómica, todo el clado sureño pasa a ser de Biobío hasta la Patagonia una segunda especie. Bueno, hay una fuerte diferencia. Esta propuesta también está incluido nuestro buen amigo Guillermo. Guillermo Elías. Nosotros hicimos esta filogenia, dejamos planteado que tal vez este clado de Chile central era algo distinto del sur, pero bueno, otros fueron más rápidos e hicieron la proposición taxonómica con el cambio, ¿verdad?, del cambio taxonómico. Claro, ahí está Longipilis, lo que es Chile central. Zamborni era una subespecie también de Longipilis, pero claramente es una especie diferente, restringida hacia lo que es Chile, la isla de Chiloé y, ¿cómo se llama?, la parte continental, la Senda Darwin, Chiloé, y la Picada, que es el Parque Nacional Vicente de los Rosales, lo cual muestra, ¿verdad?, una vez más la conexión entre la isla y el continente para esta especie. Bueno, eso ahora tampoco es Zamborni, es Mani, pero en fin, hay que preguntarle a Guillermo ahí. Y ya para ir terminando, no más que, bueno, producto de todos estos trabajos, nosotros nos hemos centrado durante el último tiempo particularmente en la zona sur austral de Chile, en todo lo que tiene que ver con estudios biogeográficos y filogeográficos, en los modelos de estudio, producto de todas estas salidas a terrenos y trabajos de campo, mostrando esta parte acá de Chile, mostrando algunas islas, Oligorizomis en particular, ¿cierto?, toda la distribución geográfica de Oligorizomis en Chile. Hace ya, exactamente hace 10 años atrás, mostramos las islas Harrison y la isla Capitán Aracena, porque teníamos antecedentes de la existencia ahí de unas formas distintas de este ratón colilargo, Oligorizomis. Fuimos allá con Enrique Rodríguez, ex estudiante de acá de doctorado en Ciencias Biológicas, ahora profe en la Universidad de Concepción. Mostramos ahí intensamente durante varios días estas islas y encontramos justamente este Oligorizomis insular. Ahí está, bueno, el Estrecho Magallanes, Punta Arenas está un poquito más arriba por acá. Ahí nos embarcamos, llegamos a estas islas, encontramos Oligorizomis. Lo primero que nos llama la atención es el tamaño corporal de los oligos de estas islas. Es decir, el peso promedio de un colilargo en el continente son 30-35 gramos. Acá encontramos machos de hasta 70 gramos, entre 60 y 70 gramos, regla de isla, probablemente. Y eso es lo primero, ¿cierto? Pero no solamente el tamaño corporal, sino que, bueno, este es el ambiente, Esta es la isla Harrison, bosques bien tupidos por notofagus, por supuesto. Esta es la isla Capitán Aracena, esta es la isla Harrison. Son islas que obviamente están muy cercanas una de otra. Están las barreras del estrecho. Pero en la isla Capitán Aracena, que es mucho más grande, están todos estos riachuelos y, bueno, instalar líneas de trampa acá cae bastante todo lo visual. Hicimos los análisis moleculares y genéticos, cariotípicos, porque, eso es lo que debía mencionar, creo que en la próxima. Bueno, este es el análisis morfológico. Aquí en rojo está la forma que nosotros creemos es diferente en el primer componente principal. Pero tan importante como esto es el cariotipo de todas las oligorizomis encontradas en estas islas, que es diferente al cariotipo del colilargo que está en el continente. ¿Y por qué lo muestro? Porque, bueno, en oligorizomis en particular, cosa que no se da mucho en el resto de los sigmodontinos, la diferencia cromosómica, la diferencia en cariotipo está asociada a especies diferentes. Es decir, la mayoría de las 20 o 30 especies reconocidas en este género en Sudamérica está asociado a un cariotipo. Sí hay polimorfismo, pero esos polimorfismos se han encontrado particularmente en especies que coexisten.
Aquí estamos hablando de una entidad de 54 cromosomas versus 56 que está en aislamiento geográfico, que está restringido a islas, que muestra una diferenciación a nivel morfológico y también una diferenciación, ¿cierto?, a nivel de diferenciación por diversificación a nivel molecular. Lo que hicimos es, ¿cierto?, medir todas las secuencias nucleotídicas en la filogenia de las distintas especies de Oligorizomi y tenemos entonces ahí la formación de un clado con bastante sustento y que nosotros denominamos Oligorizomis como una especie nueva de Oligorizomis yatesi, en honor al profe del doctorado, que bueno, Terry Yates, no solamente por eso, sino que también trabajó en Chile durante bastante tiempo y lideramos un proyecto de largo aliento. Como especie hermana de Longicaudata. Los largos de rama ustedes podrán decir, oye, son bien incipientes, pero bueno, estamos hablando de una especie que diversifica, ¿verdad?, producto de toda la serie de ciclos glaciales pleistocénicos, entonces es relativamente reciente. Pero esto, asociado a la variación morfológica, más a la diferenciación a nivel cromosómico, que es bastante relevante en este grupo de roedores, nos hizo pensar de que se trataba de una forma distinta, bueno, y está reconocida como tal. También, bueno, es cuestionable, pero tenemos antecedentes para seguirlo sustentando. Está publicado como está reconocido como una especie diferente. Esto, como les decía, producto de todos nuestros estudios y catastros en el sur. La última diapositiva, la penúltima creo que es. Bueno, ¿en qué estamos ahora? Ya les había mostrado este mapa, ¿cierto? Producto de los proyectos, de los famosos Fondesit, seguimos centrados en la Patagonia, poniendo a prueba ahí la regla de islas. Aprovecho de mencionar, ¿verdad?, la venida de Marco Molino en el próximo mes, que va a dar una charla en el Departamento de Ecología sobre justamente estos tópicos, ¿cierto?, evolución del body size en islas. Bueno, este proyecto no tiene relación con él, en términos de que él no es parte de eso, pero solamente paso el aviso. Estamos poniendo a prueba tanto a nivel morfológico, ¿cierto?, más bien morfométrico, y también morfología lineal, y también a nivel molecular, ¿cierto?, utilizando como modelos de estudio las formas que son más abundantes, Oligorizomis y Aerotrix, entre distintas islas patagónicas y el continente, ¿ya? Eso lo estamos desarrollando, lo estamos llevando a cabo y en eso estamos en particular en este momento, ¿cierto?, tratando de cerrar el proyecto y esperamos en las herramientas moleculares utilizando también fragmentos de DNA y secuenciación nucleotídica, y a nivel morfológico utilizando morfometría geométrica en 3 dimensiones y morfología tradicional, morfología lineal. Bueno, eso es lo que tenía para contarles. En la próxima diapositiva debo hacer mención especial a estas fotos de acá. No puedo dejar de mencionar el apoyo de las colecciones de los museos, en particular nuestra pequeña colección, ¿verdad? Aquí tenemos un tesorito en el Departamento de Ecología de nuestra facultad, que es la colección Patricio Sánchez. Yo debo recordar que, bueno, Patricio Sánchez, ustedes no lo conocieron, pero fue uno de los profesores fundadores de esta facultad, y que es el que, entre otras cosas, da el puntapié inicial a esta colección biológica, que parte solamente por invertebrados, pero bueno, después que llega quien les habla, empieza entonces a incorporar este tipo de especímenes, ¿cierto?, para su horror, ¿cierto, Pato? Animales ahí con pelo. Ahí tenemos a Patricio Zavala, y no es Patricio Sánchez, Patricio Zavala, ¿cierto?, el curador de esta colección. Y buena parte de lo que nosotros hemos recolectado a lo largo de Chile está depositado en esta colección, no solo especímenes, sino también tejidos, para todo lo que tiene que ver con análisis a nivel molecular. Entonces, un agradecimiento especial a la colección, a su curador, don Patricio Zavala, que me tocó colaborar con Patricio Sánchez, así que un tremendo apoyo. Esa es la importancia de las colecciones, o sea, no solamente son un depositario de muestras, sino que también están a disposición para los diversos proyectos, tesis, difusión, docencia, etcétera, etcétera. Y
la próxima diapositiva, por supuesto, son los agradecimientos. En particular, debo agradecer al Laboratorio de Biología Evolutiva y a todos sus integrantes, ¿cierto? Estudiantes de pregrado, de posgrado, ¿cierto? Lab Manager y todos sus componentes, a la colección, ya lo dije, colegas de mastozoología, mucho de lo que aquí se ha mostrado ha sido en colaboración con colegas tanto de acá de Sudamérica, y el apoyo también de otro museo, el Southwestern Biology, en la Universidad de México, donde lleva a cabo mi estudio de posgrado. Por la foto, los créditos, alguien se lo puede haber olvidado acá, y por supuesto a todo el financiamiento que ha habido a lo largo de este tiempo, ya, sin los cuales tampoco podemos llevar a cabo ahora parte de lo que te he comentado. Bueno, eso es. Muchas gracias por escucharme y atento a responder a mis preguntas, si es que puedo. Ya.